Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo video, un video muy especial en la previa a las elecciones que van a ser mañana. Vamos a estar hablando sobre lo que fue o es, mejor dicho, la era Zapac al frente del Club Cerro Porteño, desde la óptica de 4 generaciones distintas, y eso es lo interesante de este video, de este podcast. 4 generaciones en realidad, porque digamos, acá tenemos a mi señor padre Miguel Aguilar representando a la generación Boomer, a mi hermano mayor representando a la generación X, yo estoy representando a la generación Millennial y mi sobrino representando a los Centennials. Así que somos 4 generaciones en total que vamos a estar dando nuestro punto de vista de lo que nos parece básicamente la gestión de Zapac al frente del club. Así que, sin perder más tiempo también, que quisiera empezar justamente desde la voz de la experiencia acá de Miguel Ángel. A ver si puedes dar un poquito tu opinión. Así en líneas generales, más o menos, cómo fuiste viendo. Obviamente también podemos ir, qué sé yo, utilizando, a pesar de que dicen que las comparaciones son odiosas, también podemos utilizar las comparaciones con anteriores gestiones, por supuesto, que vos prácticamente tenés ya más experiencia con eso. Yo personalmente, el primer presidente que yo recuerdo es Domingo Lescano. Es el primero que tengo realmente así como noción, que recuerdo que lo veía en la cancha. Incluso después también que podemos hablar un poquitito sobre lo que fue Lescano, entre así como un pequeño paréntesis, porque si mal no recuerdo, alguna que otra vez dejaste así un concepto sobre él, no de los mejores, en alguna que otra conversación que tuvimos. Pero bueno, en síntesis, más o menos, en líneas generales, ¿cuál es tu opinión sobre la gestión Zapac hasta hoy en día? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Agradezco esta oportunidad realmente para conversar familiarmente sobre el tema. Y yo, el caso de la gestión del doctor Zapac, dividiría en dos campos, dos segmentos. Una, digamos, la parte de infraestructura y la otra parte sería la parte deportiva. En la parte de infraestructura, digamos, yo considero que la gestión de la familia Zapac, encabezada por el doctor Juan José, fue magnífico, fue buena, excelente, porque yo conozco lo que es el club del año 70 más o menos, y sé lo que se hizo en las últimas 2 décadas en el club Cerro Porteño, que pasó de un club de barrio a un club gigantesco, digamos, en términos de infraestructura. Partiendo, digamos, de lo que es la concentración sobre la avenida Novena, aparte, digamos, de las instalaciones de Ipané, que es una instalación, digamos, de primer mundo para mi gusto. Tuve la oportunidad de conocer en otros países, digamos, infraestructura de esta característica, y yo creo que efectivamente la de Pané es una infraestructura de primer mundo donde están practicando los chicos, y ahora está con un hotel y todo a esta altura de los acontecimientos. Que bueno, pero entre paréntesis, esto como que hay mucha gente que también habla de eso, pero que dicen que, por ejemplo, que no fue Zapac realmente el que inició eso, que esto ya viene ya desde comienzo de los 90, como que la adquisición de los terrenos, qué sé yo, pero bueno, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a eso? Como que en la era Zapac eso se potenció, digamos, ¿verdad? Obviamente el doctor Zapata no es que comenzó ahora, el doctor Zapata está yo por lo menos me recuerdo, digamos, lo que ellos lo denominaban generación joven, con el señor Napú, con el ingeniero Franco, con otro grupo de jóvenes que en la década del 90 colaboraron, digamos, con la gente que estaba al frente del club, como el señor Raúl Doteló, que efectivamente fue en su presidencia en lo que se inició el tema del PANE. Estamos hablando de comienzos de los 90 más o Sí, menos. señor. 91, 92 por ahí. ¿Vos desde esa época ya que le conocías a Juan José? ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés de Juan José? Yo me recuerdo de ese grupo de gente, como reitero, el caso del ingeniero Franco, el Juan Ángel Napup, los Carpencholi, ¿qué? Petengil. El Luis Petengil, o sea que un grupo selecto de jóvenes, en aquella época relativamente jóvenes, que se juntaron y que colaboraban ampliamente con el club en ese entonces. Entonces,
no es una persona improvisada, comenzó a trabajar por el club, no siendo todavía miembro, digamos, de la instancia superior de la directiva, pero como miembro, como colaborador, digamos, de esa, pues le conozco al doctor Juan José Zapag, con ese grupo de gente. Y obviamente que la etapa de consolidación, digamos, de esa estructura deportiva que se creó en Ipané, se consiguió con él, digamos, a través, digamos, del doctor Juan José Zapag, con un equipo que formó él a través de la Fundación Azulgrana, Fundación Cerro Porteño, donde yo sé que actualmente está el arquitecto González, Víctor González, por ejemplo, que tiene el apoyo total, digamos, de Juan José. Por eso que yo... Creo que ahora él se está candidatando para algo, creo también ahora, ¿o no? No tenés idea de eso. Está como candidato Como a... miembro. No, está como candidato a ser nuevamente, digamos, director de la fundación. O sea que desde ese ángulo, de ese punto de vista, yo veo que las actividades, las acciones que hizo el doctor Zapag, digamos, en este tema, realmente justifica ampliamente su continuidad al frente del club. Pues después está lo otro, digamos, para coronar todo esto está la olla, la nueva olla, que realmente es una obra monumental, una obra, digamos, que enorgullece a toda la familia azulgrana, hay que reconocer. Yo por lo menos me siento orgulloso de que nuestro club tenga unas instalaciones deportivas de esa envergadura que considero una de las mejores de Sudamérica. Entonces es para estar orgulloso como hincha, como socio, que se haya conseguido en la etapa del doctor Zapag, gracias a su esfuerzo y gracias al esfuerzo de otra gente, porque hay que reconocer que la nueva olla es la coronación, digamos, de muchos esfuerzos, no solo del doctor Zapag. El doctor Zapag hizo la parte final, porque yo no me puedo olvidar del ingeniero Petengil, por ejemplo, que completó, digamos, la compra de la famosa curva esa del sur, tan feo que para la vista, que tantos años no teníamos a la vista mirando que no se podía cerrar, donde finalmente se había erguido la platea Petengil. Que lleva el nombre de su padre, creo, ¿verdad? Entonces realmente hay que recordar también eso. Ese es el punto de vista de la infraestructura, que hay muchas cosas para comentar en realidad, pero yo creo que con eso más que suficiente para mi gusto, para justificar las actividades digamos, de este grupo de gente encabezado por el doctor Zapag en esta etapa de su presidencia, digamos, y también parte de su colaboración como miembro, como socio del club. O sea, ves con buenos ojos la parte de la infraestructura, digamos, y o sea, más allá de todo lo que se gastó claramente y se invirtió también, Totalmente, ¿verdad? totalmente. Como que fue bien invertida esa plata, digamos. Totalmente, para mi gusto, por lo menos 100% estoy de acuerdo. Teniendo en cuenta las deudas y todo lo que tenemos hoy en día. Totalmente, lógico, cualquier actividad, digamos, cualquier obra que se hace y con la escasez de recursos que dispone el Club Cerro Porteño, digamos, por la característica misma de sus socios, de sus simpatizantes, yo creo que fue un esfuerzo que valió la pena y que a mediano y más largo plazo todavía se va a dar mucho más valor de lo que se está dando por ahora, porque hay comentarios, digamos, yo creo que sin mucho fundamento que se están largando por cuestiones políticas, cuestiones proselitistas, que no se justifica, digamos, en el ámbito deportivo. Quiero hacer como una salvedad también, quiero comentar que esto no está guionado, nosotros no hablamos previamente, yo no sé sinceramente qué es lo que piensan ni mi papá, ni mi hermano, ni mi sobrino con respecto a Zapag. Por suerte creo que todos tuvimos también como una educación basada en la libertad también. Creo que cada uno acá tiene sus propias creencias religiosas, sus propias creencias políticas, así que más allá de que seamos una familia, cada uno tiene también su postura y su forma de pensar. Así que eso para dejar bien en claro también. Bueno, estabas comentando entonces la parte básicamente de infraestructura, ¿verdad? Y ahora igual creo que también hay como una especie de consenso, más allá que alguno que otro también puede llegar a criticar eso. Me parece que lo que principalmente se le achaca a la era Zapag son los resultados deportivos, que a fin de cuentas es lo que a todos nos interesa, ¿verdad? No sé si puedes comentar un poquitito cuál es tu visión de esa parte.
Perfecto. En realidad, esa parte, yo tengo una visión sobre la parte deportiva. Y en general, debo reconocer que yo tampoco estoy conforme con los resultados deportivos que se consiguió la Zapac. Eso es categórico, no es que estoy diciendo ahora, es lo que mi pensamiento de siempre, y por una sencilla razón. El presupuesto que maneja Cerro Porteño, el Club Cerro Porteño, digamos, en materia deportiva, no condice, digamos, con los resultados obtenidos en términos de campeonato. Esa es la parte que para mí no me satisface. O sea que tiene un presupuesto muy elevado y los resultados deportivos no están en relación con ese presupuesto. O sea que para mí no puedo llamarle de aplazado tampoco, porque yo creo que los campeonatos que se consiguieron en los últimos 12 años es más o menos lo que Cerro acostumbra a conseguir, digamos, por medio de su fundación. O sea que no es que en la época de Zapata, digamos, la parte deportiva se vino abajo, tampoco. O sea que la parte deportiva no mejoró mucho, digamos, en términos de conquista. Pero yo tengo una observación al respecto, de que no es porque no se hizo el esfuerzo. Yo creo que hicieron el esfuerzo, digamos que se hizo buenas contrataciones, no siempre acertadas, pero se hizo el esfuerzo, por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta de que los tiempos cambian, digamos, la presión es diferente ahora que hace 20, 30 años atrás, por ejemplo. Y en ese sentido, yo pienso que las contrataciones, yo para mi gusto, como el caso de Fabro, el caso que me recuerdo ahora, por ejemplo, el uruguayo que vino, Lugano, por ejemplo, se hicieron, digamos, se intentó hacer compras, digamos, importantes en su momento, pero no todos resultaron beneficiosos para el club. Pero eso son cosas, digamos, que no se le puede achacar directamente al presidente del club, porque eso todo se supone que hay una organización interna y ahí yo creo que para mi gusto hay fallas, efectivamente no acertaron con el famoso ese gerenciamiento que trajeron gerentes de afuera para dirigir, digamos, las cuestiones, digamos, de contrataciones. Porque esa parte no te convenció, que no, el uruguayo, ¿cómo es el nombre? Enrique. La gestión de Enriquez no te convenció. No, ninguno me convenció porque yo creo que faltó probablemente independencia. Acá la gente es muy resultadista, digamos, la gente con una derrota, dos derrotas, ya la gente pide la cabeza de alguien. Y una institución no se puede manejar de esa forma. Yo creo que esa para mí es una de las falencias de la era Zapal, de que no se dejó mucho manosear, no sé si la palabra es manosear realmente, pero presionar por la gente. No sé si ustedes se recuerdan de aquella época la primera época de Chiqui Arce, por ejemplo, que había un grupo que se iba con camiseta fuera Chiqui, por ejemplo. Que irónicamente tengo entendido que ahora están con Zapag justamente. Parece que limaron asperezas para eso finalmente. Pero... cosas, por ejemplo, y Juan José, el doctor Zapag, finalmente le hizo caso a ese grupo minoritario, pero eran gente que hacían barullo, porque no se justificaba. Y ese tipo de cosas, lo que para mi gusto está, digamos, tiene que mejorar el doctor Zapag. No tiene que dejarse, si está convencido de algo, tendría que llegar hasta el puerto final, con malos o buenos resultados, y después hacer las conclusiones. Ese para mí es mi punto de vista. Spoiler alert, igual también quiero aclarar, ya que estamos tocando el tema del Chiqui, para mí siempre lo dije, los que me siguen también en los videos, como que para mí el gran error, digamos, de la era Zapag fue haberlo sacado a Chiqui Arce en su primera etapa, lo sostuve siempre, y me parece que mínimamente, aparentemente, ahora aprendieron de aquel error y esperemos, se están encaminando por lo menos a enmendarlo, me parece, en este momento. Esperemos. Básicamente eso es lo que yo pienso de la parte deportiva. Pero porque yo creo que lo otro, digamos, la parte de deporte amateur, todo lo otro, digamos, tiene un apoyo interesante del club y yo creo que está bien encaminado.
Solamente... Perdón, te tocaste algo interesante, ¿verdad? El tema de que históricamente hablando es como que tampoco se puede considerar un fracaso porque si comparamos con la historia de Cerro de su fundación en 1912, como que el promedio de campeonatos es relativamente el mismo. El mismo, y si te cuidas un poco más probablemente. Pero no es que no fue un fracaso, digamos, desde ese punto de vista. O sea que si vamos a ir estadísticamente analizando el tema, yo creo que está igual o mejor. Pero no llena las expectativas, para mí tampoco llena. En eso yo comparto, digamos, muchas de las observaciones de lo que dicen la oposición actualmente. Pero, bueno, esos son puntos de vista. Todo es discutible. No podemos, nadie te puede garantizar ni un campeonato. Y aclaro lo siguiente, yo no estoy frustrado por el tema de la Libertadores. Yo no soy una persona que estoy soñando todo el tiempo de la Libertadores. Para mí tiene que ser una cosa natural, tiene que ser una cosa normal. No tengo la frustración por como mucha gente piensa del hincha de Cerro. Yo creo que hay, por supuesto, habrá gente que está frustrado, pero yo, en mi caso particular, no. No te quita el sueño. Para nada. Interesante. Y en comparación a otras gestiones, por ejemplo, que tuviste la oportunidad también de vivir otras presidencias. Bueno, yo, imagínate, yo del año 73 que estoy por Asunción, por ejemplo, y no acompaño, pero todo lo que sea Cerro de esa época. Y yo creo que la gestión, digamos, del doctor Zapata, digamos, en general, a mí me parece que es muy buena. Y a quien le recuerdo con mucho cariño en ese sentido es al doctor Angulo Gastón, por ejemplo, porque para mí fue un señor con mucha capacidad, digamos, sin tener respaldo económico importante. ¿Cuál es el nombre? Angulo Gastón es el apellido. ¿De qué época más o menos estamos hablando? En la comienzo de los 70. ¿Que fue presidente? Fue el presidente, Jerónimo Angulo Gastón. Ah, mira. Bueno, yo ni siquiera tengo el dato de aquel presidente. Y ya un poquito más para adelante, comparando con la gestión de los 90, por ejemplo, al Lescano, por ejemplo, se le compara, como hay un grupo que le compara como que el Lescano sí peleó la Libertadores, que tuvo 2 semifinales consecutivas. No, yo no a mí el Lescano a mí no me convence para nada porque yo participé en la asamblea que organizaba el señor Lescano y ahí realmente fueron asambleas todo digitadas. No se respetó nunca la parte, digamos, a los socios. Yo participé ahí en el Teatro Quinta Avenida, donde en realidad no se pedía ni el carnet de socio para entrar, era un grupo, digamos, digitado por ellos. Porque se habla que ahora que es Zapac el que supuestamente maneja de esa manera las asambleas, digamos. Como que está todo ahí entre el grupo de amigos, está todo arreglado, ahí levantando la mano nomás. Bueno, o sea que si es así, entonces nuestro amigo Lescano está, digamos, consumiendo su propia medicina. Excelente, bueno. Muy bien, esa entonces es la visión en líneas generales. Después igualmente, obviamente vos también te podés meter e intervenir en los comentarios de las demás personas o cualquier cosita que te quedó en el tintero, simplemente cuestión de comentar. Bueno, pasamos al siguiente acá en la generación, mi hermano José Miguel. A ver, ¿qué podés comentar vos un poquito con respecto a la era Zapac? No, primero que nada, yo creo que nadie duda de que es una persona que siempre tuvo las mejores intenciones, ¿verdad? O sea, que nadie puede dudar de eso. Hasta los más acérrimos rivales, me parece que... Le tienen que reconocer eso, ¿verdad? Ahora ya podemos discutir justamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Su capacidad de gestión y las decisiones que tomó en determinados aspectos. Bueno, todo es opinable. Y estar en la posición de presidente de Cerro no creo que sea nada fácil. Es muy fácil opinar de acá de nuestra posición o de la posición de los hinchas o de cualquiera de los otros candidatos incluso. A ver, un poco lo que ya el mismo análisis que hice en la elección anterior, ¿verdad? Que al final Maldonado no terminó presentándose por el tema de que fue impugnado.
Pero había así ese descontento. ¿Qué es lo que quieren potenciar, digamos, los opositores a Zapac, ¿verdad? Pues no me considero hincha, no soy ni pro ni contra. Quieren potenciar la falta de obtención de resultados deportivos, que estamos condenados al fracaso deportivo en caso de seguir con los Zapac. O sea, ese es como el eslogan. El eslogan en contra de Zapac es ese, ¿verdad? Que como que Cerro va a estar destinado a seguir fracasando deportivamente si sigue él. Bueno, ahí está, decís que Cerro va a seguir fracasando. ¿Vos personalmente considerás que fue un fracaso o que está siendo un fracaso hasta ahora o que estos últimos 12 años han sido un fracaso? Obviamente que uno siempre quiere más y uno nunca está del todo conforme. Evidentemente, con la plata que se gastó y con el dinero que se dispuso para armar grandes planteles, yo creo que se pudieron haber obtenido muchos más campeonatos. La verdad que se perdieron campeonatos increíbles, se tomaron decisiones muy malas en determinados momentos. Pero si vos te pones a hacer el balance a lo largo de la historia, bueno, se siguió el promedio, se incrementó la cantidad de campeonatos en promedio por año. Y, qué sé yo, potenció, como estamos hablando de los otros deportes. Por darte un ejemplo, bueno, a mí que me gusta también el básquetbol, armó un equipo bueno de básquetbol 3 años seguidos y ganó 2 campeonatos. Y Cerro en toda su historia anterior había ganado un campeonato de básquetbol. O sea, por darte un ejemplo, después, bueno, decidieron invertir de repente más en futsal FIFA o en otro deporte amateur. Quedó un poquito olvidado, parece, el básquet otra vez ahora. Quedó totalmente olvidado, de hecho no participa ahora. Pero te doy nomás un ejemplo. En un momento dado retomaron ese deporte, ganaron 2 campeonatos. Ya duplicaron luego la cantidad que tenía el Cerro a lo largo de su historia. Y en los otros deportes amateur, obviamente que siempre le va bien, ¿verdad? Pero bueno, es un club básicamente de fútbol. Y la opinión o los resultados principales, obviamente, el resultado principal tiene que ser el de fútbol. Y no, a ver, no sé si fue un fracaso, pero evidentemente exitoso no fue. Exitoso no fue. Yo creo que no podemos calificarle como un presidente exitoso desde el punto de vista deportivo. Sí, y del tema de infraestructura, creo que ya nuestro papá se explayó bastante. Creo que coincidimos 100% en eso. Dio un salto de calidad a la institución. La infraestructura que tiene, la verdad que es de primera, tanto en la sede de Ipané como en la sede de Barrio Obrero. Y la idea es inclusive seguir mejorando, ¿verdad? O sea, hay otros proyectos para seguir mejorando. Ahí, de eso no hay duda. También lo que yo entiendo, bueno, a ver, deportivamente, que es complicado ahora. Evidentemente tomó malas decisiones en varios momentos. Entró y cambió un poco la política de Pettengill. Pettengill agarró la presidencia y tenía que sanear económicamente, ¿verdad? Había muchas deudas, muchas demandas. Empezó a poco y siempre fue su política la de saldo y retazo, ¿verdad? No, salvo cuando le contrató a Nani, ya al final de su gestión nunca hizo una contratación rimbombante, esa es la realidad. Y con equipos serios, me acuerdo que le contrató al Tata, armó una estructura sólida de atrás para adelante y obtuvo 4 campeonatos cortos de seguido. Después también el propio Pettengill tuvo sus momentos, sus vaivenes ahí que no supo consolidar y cayó un poco la parte deportiva, pero mantuvo un equilibrio económico, le consiguió salir a flote, toma el Zapac la presidencia y lo primero que hace es invertir. Me acuerdo que creo que él contrató a Pablo Ceballos, creo que fue una primera de sus contrataciones, y gastó más plata. O sea, Cerro tenía un buen equipo y gastó más dinero. Era Troglio el técnico, se le mantuvo a Troglio, a mí no me convencía mucho. Me acuerdo que venía de la semifinal de la Sudamericana contra Fluminense. Pero a finales del 2009. Estamos hablando de finales del 2009, cuando tomó la presidencia Zapac. Era complicado sacarle a Troglio. A mí particularmente, o sea, si yo quería ver las manos a Zapac, ya empezar un proceso ya con otro técnico, como que estaba muy desgastado. Pero como venía esa semifinal y demás, bueno, se lo mantuvo a Troglio. Él invirtió más plata, reforzó el plantel, mejoró la jerarquía del plantel, pero fue un fracaso, ¿verdad? Ese 2010 deportivamente fue un fracaso. Se termina yendo Troglio después de perder un campeonato increíble, que estuvo arriba con no sé cuántos puntos de ventaja y Guaraní... No, contra Guaraní.
Fue increíble cómo empezaron a perder todos los partidos seguidos al final. Creo que nos golearon, creo que bueno, fue la figura en esos partidos. Sí, se terminó de regalar el campeonato en un partido que todavía estábamos arriba. No, ese fue el último, pero digo, jugamos contra Guaraní una fecha antes, estando arriba, en la tabla, nos gana Guaraní, ahí nos pasa. Y ahí, sí. No fue un baile, creo que fue un partido parejo, pero sí, Guaraní ganó bien. Y después entre semana perdimos con Libertad y ahí perdimos el campeonato. Que fue increíble cómo se le escapó ese campeonato. Se va a Troglio y creo que el primer técnico que le trae es a Torrente. No sé, ahí ya podemos empezar a discutir sus decisiones. Pésima gestión también, pésimo resultado en el clausura, se clasifica apenas la Libertadores. La segunda etapa de Torrente. El primero fue muy bueno Torrente, que fue promocionando juveniles. Época de Petengil, no había plata, la política era trabajar con los juveniles, ¿verdad? Bueno. Claro, que venía como con el cartelito de ayudante de Bielsa. Sí, exacto. Ya su segundo ciclo tampoco fue bueno. Igual, otra vez, hace el esfuerzo Zapac, comienza el 2011, le trae a Fabro, gasta un dineral, creo que la transferencia más cara que tuvo Cerro, la incorporación más cara. Pero le mantiene a Torrente en el banco. Y termina echándolo, o sea, había tanta presión que lo termina echando, me acuerdo, antes del primer partido de la Libertadores, porque empezó mal el campeonato Cerro, pierde creo que dos partidos, o empata o pierde en los dos primeros partidos del torneo local. Empieza a interinar Cristaldo y ahí que como que hace un clic el equipo y empieza a ganar, ahí que le gana 5-2 creo que Colo-Colo en el primer partido, que Iturbo hizo un partidazo que... Claro. Después se va y empata con Santos en Brasil y le trae a Estrada, pero ya medio por descarte y improvisando porque se queda sin técnico al comienzo de temporada y empieza a ver las opciones. Le trae a Estrada y era un buen equipo ese, ¿verdad? Le faltaba probablemente un arquero más seguro que Barreto y algunos retoques, pero medio de casualidad, porque no creo que no fue algo planificado. Con Estrada y ese clic que hace el equipo, termina llegando a semifinales y tranquilamente pudo haber salido campeón de la Libertadores en el 2011. Sí. No, pues aunque esté Neymar, si Barreto no la pifiaba, porque tenía un equipazo el Cerro. O sea, los jugadores se comprometieron, se armó el grupo. Tenía buen equipo, no sé si pero tenía buen equipo. Bien. Para pelear. Sí. Se alinearon las cosas, ¿verdad? Porque... un poco yendo a lo que la Copa se tiene que dar naturalmente. Eso de, sí, de repente escuché a algunos candidatos que es nuestra obsesión. No sé si es la obsesión o no. Todos queremos ganar, obviamente, pero a mí tampoco es algo que me quite el sueño. Algo que si se da, se tiene que dar naturalmente. Y que depende de un montón de factores. De repente hace clic el equipo, se alinean los astros. Son partidos de ida y vuelta. Tú tenés una buena noche, el otro equipo tiene una mala noche. O sea, se puede ganar tranquilamente sin que sea... algo planificado, o si no, no sé, Flamengo hubiese sido tricampeón y ganó una de las Copas Libertadores nomás de que invirtió millones y millones. O sea, no es algo tan directo. Y Palmeiras de repente sin tener digamos, que gasta evidentemente mucho, pero sin proponérselo, entre comillas, ganó 2 Libertadores de seguido. O sea, es muy relativo eso. Bueno, igual, por ejemplo, ahí también con respecto a la Copa, algo que se le achaca un poquito a Zapac también supuestamente es como que lo extra futbolístico, como que no se mueve del todo ahí con los contactos extra futbolísticos. Pero ¿quién lo supo hacer? Históricamente ningún... Sí, probablemente fallamos, siempre nos cocinan afuera también. Pero yo no recuerdo algún dirigente de Cerro que lo haya sabido hacer. Yo no me acuerdo que Cerro haya sido beneficiado por el arbitraje en partidos clave en ningún momento. O sea, hasta ahora me acuerdo de esa semifinal contra Barcelona acá, 98, Cerro ganando 2-0, y hay un penalazo que le hacen a Domínguez, que el referee no cobra. Era para liquidar el partido, ya 3-0, y después nos meten el 2-1 y perdemos en penales. O sea, y siempre, históricamente, en los partidos clave, en esos fallos así medio dudosos, siempre es en contra, ¿verdad? Salvo, yo creo que la única vez, que no sé si se movió o no algo después afuera, la única vez en que en cierta forma nos favorecieron fue en esa semifinal de la Sudamericana contra la Nacional de Medellín. Un penal discutible con el que nos hacen el gol y que después le puso a Borja, el delantero de... Y aún así ahí fue muchísima mala suerte, era un gol en contra, después allá el gol que se falló Beltrán, o sea, tuvimos ahí. Finales de la Sudamericana 2016. 16. Bueno, independientemente de eso, y si te das cuenta,
esas dos semis, por dar un ejemplo, la del 2011 y la del 2016, no fue algo que se planificó y se armó el gran equipo para llegar. Fueron factores que se dieron. Se tenía un equipo razonable, se improvisaron algunas cosas. Gustavo Florentín, era un técnico de emergencia en aquel momento, fue el que llega a semifinal. Era el ayudante de Tiburón, sí. Y antes, bueno, Astrada vino de emergencia ya a comenzar la temporada y llegó a semifinales. Y bueno, lo que te digo, hermano, que como vos decís, o como dijeron antes, la Copa si se va a dar naturalmente. No es que, por más que uno planifique todo, haga el proceso como se está haciendo ahora, eso no te garantiza tampoco ganar. Sí, te da muchas más posibilidades en los torneos de liga, ¿verdad? Donde se premia la regularidad y donde si tenés un mal día puedes recuperar en los partidos siguientes. En la Copa no, o sea, te amaneciste mal y chao. Esa es la realidad, ¿verdad? ¿Cómo continúa el 2011? O sea, que nos eliminamos la Copa de Sazón, bueno. Y Astrada fue un técnico que a mí nunca me terminó de convencer. Bueno, como que hizo clic el equipo y él supo capitanear el barco y bueno, y se llegó hasta ahí. Pero después empezó a hacer un fiasco en el torneo local y lo terminan echando. ¿Quién fue que vino ahí? Y ahí le traen a Mario Grana. Yo le quiero muchísimo a Mario Grana, un gran jugador, ídolo para mí como jugador. Pero una improvisación absoluta. Y Bancaba Grana igual, pero claro, está claro que improvisación. no, yo le banco, le quiero mucho. O sea, me acuerdo lo que era cuando jugaba, ¿verdad? Pero traerle a él como técnico me pareció una improvisación absoluta, ¿verdad? Donde satina total, no sé. Y encarando el año del centenario. El año del centenario. Y ni siquiera nos clasificamos a la Libertadores, ¿verdad? Entre otras cosas, de tan mala campaña que se hizo ahí. Cierto que él ya agarró el campeonato a mitad de la clausura más o menos. Estábamos mal. Y él hace muchísimos puntos. Y bueno, y con esos puntos que él hace, incluso clasificamos a la Sudamericana. No fue mala, digamos, su actuación en ese torneo. Pero si vos te pones a pensar, a planificar, este va a ser mi técnico en el centenario, cuando estamos a empezar el proceso, y no tenía ni los pergaminos ni la trayectoria, entonces, no sé, para mí era muy discutible esa decisión. Y tanto así que Cerro, ahí, bueno, Zapac invierte muchísimo, le paga una fortuna por Salcedo, quería ser campeón, gasta mucho en jugadores, le trae al Pájaro Benítez, Pájaro Benítez. Armó un equipazo, o sea, en el sentido, o por lo menos incorporó jugadores de calidad. Más que estaba Nani, más que estaba Fabro, era Corujo, sí. El zurdo López. Un Andy López, pero... El zurdo López, sí. Y la defensa del año pasado que había llegado a la final a la semi de la Libertadores, ¿verdad? Que el Ganso y Ulesic, o sea, era un equipo respetable también. Pero no sé si era el mejor técnico, ¿verdad? Y bueno. Conste que igual creo que en cuanto a promedios de puntos logrados y qué sé yo, bastante positivos son los números de Grana. Sí, categórico. Pero bueno, termina la primera rueda de la apertura y lo sacan después de perder un clásico, que se queda Cerro a 7 puntos Olimpia, creo. Y fue la primera rueda del 2012. El 2012, fue en Ciudad del Este, me acuerdo. Que tampoco mereció perder Cerro, bueno, pues perdió y se le terminó de condenar a Grana. Y ahí una improvisación. Me acuerdo que, no sé, un caballero, no me acuerdo el nombre, que fue central de Cerro en los 80, fue técnico interino. No, Darío jugaba en Olimpia. Sí, Darío es mucho más reciente. Hugo Caballero puede ser. Un central de los 80, fue técnico interino 3 o 4 partidos. Una serie de improvisaciones. Que Cerro increíblemente ganó esos partidos. Y después le tragan a Fossati, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no recuerdo esos partidos del interinato. Yo ya no... Que por suerte lo ganó porque seguíamos a 7 puntos. O sea, si no ya nos pedíamos el campeonato. Y le traen a Fossati, bueno, pero está bien. Increíblemente el equipo revertió. Teníamos buenos jugadores. ¿Qué tanta va a ser la mano del técnico que viene a mitad, más de mitad de campeonato ya, ¿verdad? Por suerte terminamos saliendo campeones, pero... no podemos alegar que fue a causa de un buen proceso, unas buenas decisiones. Sí, se invirtió mucho en jugadores, pero fue algo totalmente improvisado al final y por suerte salimos campeones. Bueno, ok, ahí coincido, que había que mantener la Fossati ya que estábamos. Se pierde increíblemente esa Copa Sudamericana, entre otras cosas por culpa de Barreto otra vez, ese partido en la cancha de Tigre que no salió a cortar ningún centro. Para otro capítulo aparte. Para otro capítulo aparte.
Hay un video exclusivo para hablar de Barreto. Ahí entre Fabro y Sasá, eso hacían partidazos, pero no, el arquero mataba, ¿verdad? O sea, se pierde en cuarto ese partido. Estábamos ya lejos porque el objetivo era ganar la Sudamericana. Terminamos lejos en el campeonato, se le mantiene a Fossati. Sí, hubo ilusión. Yo recuerdo que la gente estaba ilusionada con esa Copa Sudamericana. Y el que tenía, imagínate que Tigre termina llegando a la final. O sea, un equipo con gente alta, con pelotazo, con centro, cabeza al medio y cabeza largo. O sea, nos ganaron con un fútbol, no sé, básico, elemental, increíble. Con pelotazo nos ganaron. 4-2 nos ganaron ese partido. Pero bueno, eso aparte. Lo mantienen a Fossati, pero ahí ese comienzo del 2013 fue desastroso, ¿verdad? Fue desastroso. Porque Fossati mismo empieza a traer jugadores, no sé, había un tal Martin, me acuerdo que se lesionó también, pero o el ecuatoriano este que ya estaba retirado. O sea, vieron ahí y no sé por qué también se accedió a traer a esos jugadores. Se hizo una pésima Copa Libertadores en el 2013. Hay historias que supuestamente que hablan de un carnaval en la pretemporada. Que fueron a Punta del Este, o sea, le dio gusto y pues, se gastó un platal. O sea, ahí, por ejemplo, son muy malas decisiones. Y bueno, y ahí se iluminan y deciden traerla a Chiqui Arce, que venía de haber sido técnico de la selección, que no le fue bien, que venía del proceso en Rubio Ñu. Pero bueno, se notaba que era buen técnico de la casa, me pareció una buena decisión. Y empezamos mal, ¿verdad? Con Chiqui igual. Él termina esos partidos restantes con la Libertadores. Primer semestre el campeonato también, que terminamos muy mal. Y arrancamos el clausura de la Sudamericana y empezamos muy mal. Porque por más que jugamos bien, me acuerdo que hicimos un gran partido en Chile contra Católica. Por acá en La Olla perdemos 1-0, nos meten un gol de contragolpe jugando bien Cerro. Con el empate 0-0 clasificaba Cerro en primera ronda de la Sudamericana. Y todo el estadio la buchea, me acuerdo a Chiqui. O sea, fue una... Infame fuera Chiqui al final del partido. Fue una cosa loca. 95% del estadio, digamos. Yo aclaro que no estuve puteando a la gente a mi alrededor por todo lo que estaban diciendo fuera Chiqui. O sea, yo creo que lloré en ese partido. Y sin embargo, después Chiqui termina saliendo campeón invicto ese mismo año, ¿verdad? Obviamente se mantiene el equipo, se intenta reforzar. Se perdió de una forma inexplicable que era la copa que tenía que haber ganado Cerro. Yo creo que esa copa naturalmente que se tuvo que haber dado era la del 2014. Era la copa que la tenía que haber ganado Cerro. Porque fue más que Cruzeiro, tanto en la ida como en la vuelta. Y le empatan sobre la hora y le meten un gol increíble acá en La Olla. O sea, fue de esos partidos que Cerro jugó bien, no sé con quién te puedes enojar, ¿verdad? O sea, el gol que mete Zamudio en la ida, ya fue increíble. Sí, que empezó entre 500 piernas, fue una cosa loca. Y el gol de acá, un pelotón, no sé. No te puedes enojar con los jugadores, no sé con quién te puedes enojar, porque se dio. Yo me enojé con Barreto. No era Barreto el arquero era el Gatito cuando... Gatito fue el arquero. Pero igual no. Pero sí, Gatito falló en El gol de la ida luego falló Gatito. Pero en fin. Bueno, y obviamente eso fue un shock, ¿verdad? Porque Cerro estaba jugando bien cuando eso, o sea, jugaba bien. Terminó mal Se descuidó mucho el campeonato. Terminó mal la apertura y comenzó mal el clausura. Y ahí fue que le echan a Chiqui, ¿verdad? Que para mí en forma ridícula, porque si hace un año era un ídolo, no vas a ser técnico, no vas a ser mal técnico unos meses después, ¿verdad? Ahí lo que se tenía que haber aguantado, se tenía que haber bancado el proceso. Y se le saca a Chiqui y se le trae a Astrada otra vez, o sea. ¿A quién? A Astrada. Otra vez. Astrada fue el remedio para aquella enfermedad. No, ¿quién era? Yo tampoco tenía presente en ese momento, pero en fin. Bueno, nada. Mala decisión. Y después Astrada es eliminado en primera fase de la Libertadores, en fase previa de la Libertadores comienza el año que viene. Le sacan y ahí otra improvisación. Y es increíble cómo a veces las improvisaciones salen bien, porque no fue nada planificado. Le ponen a Tiburón y termina ganando espectacularmente la apertura del 2015, ¿verdad? Y ahí para mí es el peor error de Zapac. El peor error de toda su gestión se da justamente ahí después de ganar la apertura del 2015. En vez de reforzar, porque haciendo memoria, a comienzo del 2016 trajo 22 jugadores más o menos,
en vez de potenciar un equipo campeón y, no sé, asegurar el clausura, le vende al Mirón, no refuerza, mantiene el técnico, mantiene la base, pues le vende al Mirón, pero no sé qué otro jugador se va. No sé si Corujo se va también en ese momento. Disminuye la potencialidad del equipo en vez de aumentar. Y por más que ahí le trae a Lugano, pero gran cosa. No aportó mucho. Y le regaló para mí el campeonato de Olimpia. Le dio la posibilidad a Olimpia de salir campeón por no haber invertido en ese momento. Y después quiere invertir, pero tarde ya estaba hecho consumado. Se regaló el campeonato y quiere invertir y gasta un platal a comienzo del 2016. Pero ya estaba el año hecho. O sea, eso tenía que haber hecho a mitad del año 2015. Ese para mí fue el error garrafal y el peor error de Zapag de su gestión. Y bueno, después ya son... Como te darás cuenta, deportivamente fueron siempre decisiones desacertadas y esas improvisaciones a veces salían bien. Pero yendo a tiempos modernos, yo creo que lo que yo veo ahora es como que de casualidad también le trae a Chiqui porque él no le quería traer. Pero ahora como que ya hay un consenso generalizado de cuál es el camino. 4 años de contrato de Chiqui, tratar con jugadores de la casa y algunos retoques de afuera. Evidentemente la única forma de hacerlo es generar su mayor ingreso de transferencia de jugadores. Tratar de ser competitivo, traer buenas contrataciones, 2 o 3 jugadores para jerarquizar, pero que el esqueleto sea de la base, de la formativa. Y ese es el camino que yo entiendo que se quiere seguir de acá a los 4 años, que me parece el correcto, mantener el proceso. No cambiar la Chiqui si le va mal, o sea, tener claro que ese es el camino. Y aparentemente entendieron eso, o sea, aprendieron a los golpes. Fue muy mala para mí la gestión deportiva. No un fracaso porque dijimos que igual se consiguieron algunos campeonatos, pero muchas veces se consiguieron los campeonatos de casualidad. No digo que fortuitamente, pero se fueron dando situaciones, no fue algo planificado. Y ahora sí como que tienen un norte, sí tienen un plan, sí podemos ver el camino que quieren seguir. Y yo estoy de acuerdo con ese camino, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, veo con buenos ojos el futuro si se sigue ese camino, ¿verdad? Y lo que yo no veo que los otros candidatos ofrezcan algo diferente, ¿verdad? O sea, no sé, traer la Guti. Sinceramente, no. Me parece un chiste, sinceramente, no entiendo. Algo que me parece algo, no sé, de marketing, no sé qué objetivo tiene, me parece algo irrisorio. Resumiendo, evidentemente cometió muchos errores en la gestión deportiva en el pasado, pero lo que estoy viendo que está queriendo hacer, lo que viene haciendo ya el año pasado, este equipo de gente, me parece correcto, me parece que ese es el camino. Yo haría lo mismo si tuviese los medios y el tiempo. De mi óptica, ese es el único camino. Ahora no veo la otra alternativa, salvo que me muestren otro camino que no estoy viendo en los otros candidatos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, entre las opciones que hay, yo también me inclino por la de Zapag, ¿verdad? No, Recalde me parece una persona positiva, ¿verdad? Tiene un discurso, me parece bueno. Me parece un líder positivo que quiere aportar al club, pero no sé qué le daría de diferente a lo que ya está ahora. ¿Crees el discurso de Recalde? No sabría, es que ese es un tema, ¿verdad? O sea, no conozco no tiene una trayectoria dirigencial. Viste como que teóricamente esa chapa había empezado como con Roberto Paredes en realidad en la cabeza. A mí eso me huele un poco raro, ¿verdad? Que de repente Roberto Paredes desapareció de alguna manera y fue él el que... Está bien, yo me refiero a su discurso por eso. No lo conozco personalmente, ni conozco sus antecedentes. Y de hecho que no tiene trayectoria dirigencial. Con lo cual ese es otro punto a favor de Zapag, para mí, a la hora de hacer una comparación. Y sinceramente no veo nada positivo y no coincido en nada con la política que tiene la tercera opción, ¿verdad? Entonces, Ullón. Entonces, bueno... haciendo ese análisis, yo me inclinaría por Zapag, ¿verdad? A pesar de todos los errores que estuve diciendo que tuvo en el pasado. En su gestión deportiva, yo creo que en su gestión de infraestructura no hay nada que checarle, ¿verdad? Pero digamos, si tenemos que ponerlo a Zapag en algún lugar de la historia, está entre los mejores presidentes, entre los peores, regular. Mira, de los presidentes que yo recuerde, a ver, yo me acuerdo... El primero que me acuerdo bien
Me acuerdo vagamente del papá de Luis Petengil. Y me acuerdo porque creo que en esa época era terrible, ¿verdad? Vamos a los antecedentes. El papá de Juan José fue muchísimo peor que Juan José deportivamente, ¿verdad? O sea, Lo cual injustamente yo creo que también se le achaca un poco a Juan José ya también la era de su padre, ¿verdad? claro, o sea, para Mauricio, por ejemplo, o inclusive para vos, o sea, esa década del 80 fueron unas cosas de loco, sobre todo la primera parte de la década del 80, ¿verdad? Cerro ni siquiera peleaba los campeonatos, ni siquiera jugaba la Libertadores. O sea, te voy a contar un hecho anecdótico. O sea, claro, yo era chiquito cuando eso me empezó a ir a la cancha. Pero, ¿sabes cuál fue el primer partido de Copa Libertadores que yo vi en mi vida? Para que tengas una idea. Sportivo Luqueño Independiente, en el Defensor del Chaco. Sportivo Luqueño, o sea, en el año 84. Desde que yo me acuerdo de ir a la cancha, que será el 82, más o menos 82, 83, que era muy chiquito, que son mis primeros recuerdos. Cerro no jugó la Libertadores del 82, Cerro no jugó la Libertadores del 83. En el 84 Cerro no jugó la Libertadores. Y me acuerdo que nos fuimos a ver un partido de Sportivo Luqueño Independiente. Independiente jugaba, no sé, Bocchini, Barberón. Era un equipazo aparte del Independiente, Burruchaga. Pero a Cerro yo le di en la Libertadores en el año siguiente. Porque cuando siendo presidente el papá de Luis, Cerro pelea el campeonato y sale segundo increíblemente en el 84, que fue su primer subcampeonato, no sé, en 4 o 5 años. Ni subcampeón no era Cerro para la Libertadores. O sea, así de malo eran los años 80 para Cerro. Que igual era más difícil también entrar a la Libertadores porque solo iban, creo que 2 equipos. Pero Cerro después fue 20 años de seguido, desde el 90 en adelante, no sé cuántas veces participó de seguidos, y eran 2 nomás también. O sea, para mi generación era... Jugar la Libertadores era como jugar el campeonato local. Y antes no era eso, antes no era así. Entonces tengo como un buen recuerdo de Petengil, por eso, bueno, por lo menos salió segundo Cerro, imagínate, salió segundo. Después viene Magno Ferreira, que ¿cómo vos podés catalogar la gestión de Magno Ferreira? Ganó el famoso campeonato del 87, bueno, invirtió, pero en infraestructura no se avanzó nada. En promedio de campeonatos, Zapac tiene más campeonatos. Conte que en el 92 también sale campeón Magno, que fue mucha improvisación, pero terminó ganando ese campeonato de Cerro. Aunque se le critique mucho ahora por todo lo que le pasó, la presidencia de Naput fue buena, porque el tipo agarra un hierro caliente en ese momento con la generación del 90, justamente que estaban comentando, que era un grupo de jóvenes en ese momento, no sé. Estaba Luis Petengil, justamente Zapac, Naput de presidente, Oscar Franco, Carpencholi, o sea, eran todos jovencitos, más jóvenes que vos ahora, no sé, tenían 30 años más o menos en esa época, agarraron un hierro caliente. Armaron un equipazo, la verdad que era un equipazo del Cerro del 90. No sé por qué en la historia la gente no se acuerda del equipo del 90, que sale campeón, y en la Libertadores hizo un campañón. Se eliminó en octavo de final, pero le ganó a Atlético Nacional de Medellín, que era el campeón del año pasado. Y Cerro le bailó en ambos partidos a Atlético Nacional de Medellín, le dio un paseo. Acá Cerro habrá fallado unos 8 goles cantados, increíble, y terminó 0-0 el partido. Me acuerdo que jugaba, y se tenía buen equipo, Buenaventura Ferreira, Miguel Sanabria, Sotelo. Era un equipazo el equipo de Cerro. O sea, la defensa es la misma del 87 reforzada, el Gato Fernández al arquero, Rivarola, ¿cómo se llama? Cristaldo, lateral derecho. Era un equipazo ese. Y no sé por qué no es tan recordado ese equipo. Salió campeón. Imagínate, era el segundo campeonato en 13 años, porque el otro era el 87. Y en la Libertadores pasó de fase. Cuando eso se eliminaron 2 equipos brasileños para pasar de fase. O sea, Gremio se quedó afuera para que pase el Cerro. O sea, tuvo luego ya una fase de grupo complicada, porque estaban Gremio, Vasco da Gama, más Olimpia. Y imagínate que cuando Olimpia termina saliendo campeón ese año, y el único partido que perdió, me parece, en todo el campeonato es con Cerro en primera ronda, ¿verdad? Que solo tenía que ganar 6 o 7 partidos para clasificar. O sea, y después salió campeón paraguayo. O sea, era un equipazo. Y ese fue Naput no aguantó, o sea, mantuvo ese equipo y después se retiró. Entonces yo creo que la gestión de Naput como presidente no fue mala. No pudo aguantar porque la verdad que era una carga económica alta, ¿verdad? Después de Naput no me acuerdo exactamente quién vino. Creo que ya vino... Sí, pero hubo alguien en el medio. Ahí volvió Magno. Que justamente salió campeón en el 92. Medio de casualidad, pues salió campeón en el 92. Dutreló vino para el 93. Y Dutreló armó un super equipo también, que
que llega a semi en el 93. Pero tampoco, tuvo muy poco tiempo, ¿verdad? O sea, deportivamente armaron equipos fuertes. Dutrell creo que hizo una buena gestión, pero fueron 2 años. Armó el equipo fuerte en el 93. Y después vino Aguilera. Ese mantuvo un equipo bueno. Que puso muchísima plata. Armó también un buen equipo. Y tuvo problemas, ¿verdad? Porque tuvo un problema con la justicia, no sé, que estaba metido en cosas, tema bancario y compañía. Y ahí es que asume Lescano, siendo su vice. No, Lescano era miembro, no mataron. Bueno, pero era de esa comisión directiva y termina asumiendo la presidencia. Y Lescano vendió todo lo que tenía. Cerro desmanteló su equipo. Cierto que tenía deuda, eso además se acabaron los aportantes. Cerro desmanteló todo, vendió muchísimo. Y a Lescano a ver, ¿qué dicen? No, con Lescano se pelearon la Copa Libertadores. Esas 2 Libertadores que Cerro llevó a semifinales fueron hechos totalmente, no te digo fortuitos, pero esos hechos que se dan cuando hizo un clic el equipo, el grupo, empezaron a jugar todo en su mejor momento y tranquilamente pudo haber salido campeón en el 98. Estuvo a ese robo arbitral de llegar a la final. Y fue toda una improvisación. La Copa Libertadores del 98, Cerro empieza perdiendo por goleada contra Olimpia y le echan al técnico. Una improvisación tras la otra, le traen como interino nomás a Carlos Báez. Y ahí se termina armando un buen equipo y con grandes actuaciones y llegaban a semi, ¿verdad? Y al año siguiente lo mismo, le trajeron a Jair Pereira de técnico, pierde por goleada con Corinthians, un desastre, ¿verdad? Y después de emergencia le traen a Carlos Báez y llegamos a la semi. Pero ahí no hubo una mano para mí ¿cómo se llama de Lescano. Se dieron ciertos factores, ¿verdad? Obviamente algo de mano de Lescano también hay, pero no es que fue una gran planificación o una gran gestión. Se dieron varias cosas, se alinearon varios astros y mientras tanto, se llegaron a... Y bueno, a nivel local, desastre. Sí. 97, 98, 99, 2000. Sí. Entonces, la gestión del Lescano yo no la puedo considerar como buena, a pesar de que se llevan a esas 2 semifinales de seguido. Y después del Lescano viene Puente, ¿verdad? Un primer año bueno, que armó un buen equipo, salió campeón en el 2001, rompió ese tetracampeonato de Olimpia. Y mira que pudo haber llegado más lejos. Me acuerdo que le eliminó Cruz Azul en la Libertadores acá. El Cruz Azul después llegó a la final con Boca, que perdió en penales, creo. O sea, pudo haber salido campeón de América. Y fueron muy parejos los 2 partidos. A Cerro le perjudicaron que le expulsaron a un jugador al empezar nomás el partido en México. Jugó todo el partido con 10 hombres. Ese 2001 yo creo que... Era un equipo bueno. Y en la Copa Conmebol, cuando eso, Cerro pasa de fase, pero ahí fue un error de Jaquet, que era el técnico. Le pone a todos los titulares en un partido contra San Lorenzo, en la cancha de San Lorenzo, Deportivo San Lorenzo, antes de los cuartos de final contra San Lorenzo de Almagro. Y se le lesionan 4 o 5 jugadores, se va con un equipo diezmado a Buenos Aires y ahí pierde 4-2. Y ya no se pudo revertir acá. En realidad nos eliminamos por culpa que fuimos con 4 o 5 bajas, pero el equipo era fuerte. Y salió campeón, ¿verdad? Apertura y clausura. Y en el 2002 empezó el desastre, ¿verdad? O sea, gastó demasiado en el 2001, tomó malas decisiones, invirtió mal, se gastó mal y empezaron las demandas, la falta de pago. Pero fue tan mala esa época. Yo, por ejemplo, tengo muy vagos recuerdos, ¿verdad? Claramente la parte económica no me interesaba siquiera en ese momento, ¿verdad? Pero fue como que, no sé si ya es una especie de chivo expiatorio también ya lo de Puente, ¿verdad? Porque hay gente que habla muy mal de Puente, ¿verdad? Pero yo no sé si qué tan mala fue esa época. Yo creo que no fue tan mala tampoco. Puente hizo un esfuerzo, digamos. Tenía una idea que no pudo concretar. Él tenía la idea de armar un buen equipo, pero el problema económico fue su inconveniente. No pudo sostener, digamos, un ritmo de gasto que él imprimió en su momento y por falta de apoyo. Se quedó solo y no pudo sostener el equipo, y entonces comenzó a venir las demandas y tuvo que renunciar. Tipo, por más que él aportó, tenía no sé, en aquel entonces tenía $1 millón prestado al club. Lo que sí que Puente entonces es recordado en forma nefasta por el tema económico, pero no hay que olvidar que se armó un muy buen equipo en el 2001 y que ganó el campeonato, ¿verdad?
Perdón, entre paréntesis, uno de los campeonatos que más recuerdo yo, que fue uno de mis creo que fue la primera vez que viajé, me fui a Ciudad del Este, que entré a la cancha a festejar, o sea, uno de los más lindos, uno de los campeonatos que más lindos recuerdos me trae también, así que, entre paréntesis, gracias Puente por eso. Después vino Pettengill, que vino a apagar los incendios, ¿verdad? Yo creo que el presidente mejor recordado en líneas generales es Pettengill, con su política de saldo y retazo, ¿verdad? Economía primero, saneó las finanzas del club y obtuvo, y aún así, sin invertir demasiado, obtuvo varios campeonatos. Si me decís que le faltó, y tal vez ser un poquito más ambicioso en algunos momentos cuando el equipo estaba fuerte y tal vez haciendo un esfuerzo con uno o dos jugadores de jerarquía, pudo haber llegado a más, ¿verdad? ¿Se le pudo haber retenido al Tata, por ejemplo, con mejor gestión? No, lo que pasa es que el Tata él tiene una política de cuando como que siente que toca techo, después se retira. Lo mismo fue en Paraguay. En Paraguay le convencieron, se quedó en la Copa América y después ya salió corriendo, ¿verdad? Como que maneja muy bien los ciclos, él sabe hasta dónde puede llegar. Con el Tata, de los partidos más increíbles, 0 etapa campeón de la Sudamericana y Dos Santos falla un penal en Argentina contra Boca, en un partido que teníamos que haber ganado. Y acá tuvimos para ganar y perdimos en penales. Ahora metía amarilla, creo metía el penal y pasábamos, ¿verdad? Y después Boca salió campeón. O sea, ese equipo del Tata yo lo veía campeón de la Sudamericana. Y bueno, ahí a qué le puedo achacar, son detalles. Y bueno, eso básicamente sobre los presidentes que yo me acuerdo, ¿verdad? O sea que si te pones a hacer un balance, no sé si es el mejor Zapac, pero no está entre los peores seguro. Claro, por lo menos no merece el odio que la gente le tira, ¿verdad? Un sector, por lo menos. Y bueno, ya pasando yo voy a cerrar igual, así que hacemos como un salto generacional un poco para conocer la visión de un centennial que claramente yo creo creo que es el salto generacional más grande acá. Creo que el fútbol y creo que el mundo se empieza a ver distinto también a partir de esta generación, así que no sé qué más o menos puedes contarnos vos lo que pudiste vivir hasta ahora, que prácticamente la era Zapac es la única que te tocó vivir prácticamente, ¿verdad? Tranquilidad de la cantera. Sí, pero mis recuerdos empiezan a partir de Colo-Colo, gol de tiro libre de Fabro. A partir de ahí, esa Libertadores. Claro, es la primera que recuerdo. Y yo, obviamente, o sea, mi generación ya está acostumbrada a semifinalista de Libertadores, semifinalista Sudamericana, campeón por lo menos una vez al año prácticamente. Y obviamente, la gente de mi edad, yo tengo 20 años. O sea, reclamo una Libertadores, no puede dormir sin ganar a Libertadores realmente, no como ustedes, pero porque nos acostumbramos ya a un equipo así fuerte de Paraguay, digamos, que es top 3, si no es top 2, top 1. Y un error que tenemos, yo creo, es que reclamamos demasiado, que hacemos que el equipo se desarme o que se le echen a DTs. Yo, por ejemplo, solo a Chiquiarse prácticamente le conozco porque todos los directores técnicos en los últimos años se le echaba, se le cambiaba cada vez que perdíamos un partido importante o la gente nomás quería putear, entonces todo un tema. Claro, no tenés como un director técnico que te haya marcado, por ejemplo. No, ahora parece que Chiquiarse se va a quedar mucho tiempo, entonces capaz estamos haciendo bien las cosas, pero es así, la gente no nos ayuda mucho en eso del proceso. Por ejemplo, un ejemplo que siempre yo veo es el de River, que descendió y aún así después logró alzarse y salir bicampeón. Llegó otra vez a una final de Libertadores que fue hace poco, ¿verdad? Y todo con el mismo director técnico que fue Gallardo. Y yo creo que un fanático de verdad tiene que apoyar, que aunque los resultados no se den en el momento, que es lo que todos quieren, con un poco de proceso, yo creo que dominando por lo menos acá en el país, si le ganas a todos los equipos de mitad de tabla para abajo, todo por goleada, si sos un monstruo acá dentro del país, con confianza te vas al plano internacional a luchar por la Libertadores o Sudamericana igual. Así tenemos que ser como una Alemania de 7-1, le tenemos que ganar a todos los equipos chicos. Entonces con confianza te puedes ir a llegar lejos sin necesitar un golpe de suerte. Pero ¿y cómo le ves, digamos, en líneas generales a vos? ¿Te parece que Cerro ha fracasado en estos últimos años desde que tenés recuerdos o lo ves competitivo? Como hablaste vos, que sentís que, imagínate la sensación que él tiene. Incluso yo creo que históricamente hablando, Cerro ha sido más fuerte comienzo en los 90, en los 70,
Sin embargo, la visión que tiene él es que Cerro está ahí peleando siempre de alguna manera a nivel internacional. Y sí, yo creo que siempre pasamos de grupo prácticamente. A veces no clasificamos, pero las veces que no se clasifica la Copa Internacional, salimos campeones acá porque solamente nos enfocamos en el torneo local y de cierta forma facilita eso del cansancio de los jugadores, etc. En líneas generales, ¿te parece un fracaso? ¿Sentís que Cerro ha fracasado en los últimos años? Y no un fracaso, pero nos llevó al éxito que todos esperan, ¿verdad? O sea, algo internacional es actualmente nuestro objetivo. Pero fracaso tampoco porque salimos campeones en 2017, ahora en 2021, también en 2020. Ahí yo quiero acotar ahí algo al respecto. Yo lo que veo que está tan masivo todo, existe un exitismo extremo que todo se resume a, y también yo creo fomentado por temas marketinero y sobre todo por la prensa y los hinchas del otro equipo que ya ganó la Liga Libertadores y demás, que ganó títulos internacionales, como que eso es lo único que importa y que si no tenés eso, y lo famoso, bueno, y todo lo que se potencia ahora con toda la forma de comunicación, cómo se divulgan los memes, históricamente las cargadas del folclore del fútbol siempre existió, pero ahora como que te entra por todos lados, aunque vos te quieras evitar hablar con alguien, te entra o por el teléfono o de cualquier forma, o sea, es una cosa de loco. Y yo creo que la propia prensa, que en la mayoría es hincha de Olimpia, y eso, los hinchas de ellos son los que en cierta forma instalan eso, que en cierta forma también compran nuestros hinchas más jóvenes. Yo por eso entiendo un poco que sí, que tenemos que ganar sí o sí, o que queremos ganar eso. Obviamente que todos queremos, pero está potenciado, yo creo, ya sea por la forma de comunicación actual, por los periodistas actuales y por los hinchas del otro equipo, nada más que en cierta forma instalen y nosotros terminamos comprando eso. Así que un tema para reflexionar nada más. Claro. Y, a ver, y por ejemplo, la gente, tus amigos, tus compañeros, ¿cómo lo sienten ellos? ¿Cómo vos? ¿De qué conversan ustedes en líneas generales en cuanto a Zapag? ¿Lo ven con buenos ojos? De repente hablan de eso directamente, no les interesa. Es lo que te digo, no creo que estén muy informados. O sea, no vemos tanto fuera de lo futbolístico, que yo sepa. No consumen tanto esa parte, digamos. No. Pero ahora con el tema de las elecciones, por ejemplo, han llegado. Y vimos las propuestas, obviamente, pero decir que voy a ganar la Libertadores y voy a hacer tal cosa y tal cosa es algo que todo el mundo normal lo quiere. O sea, pues no puede prometer, no puede dar garantía, es lo que están diciendo justamente. Y bueno, y en la era Zapag tuvimos esta infraestructura de la Nueva Olla que a mí por lo menos me satisface bastante y es un lugar donde yo voy a disfrutar en el futuro. Sé que mucha gente va a seguir yendo a la cancha, prácticamente se van a llenar todos los partidos porque es un lugar increíble y que hasta se hacen conciertos y todo el mundo juega la selección paraguaya. Es una de las canchas más grandes, o sea, más lindas, ¿verdad? No tiene nada que envidiar a las demás de Latinoamérica, como dijo mi abuelo. Y eso, por esa parte, todo bien, obviamente. Bueno, y ahora, a ver, así como para ir terminando también, ¿vos estás habilitado para votar? ¿Tenés idea o no? Creo que sí. ¿Y pensás votar o no pensás votar? Voy a ir a votar, sí. Mira. ¿Y ustedes piensan ir a votar o no? Sí, claro. ¿Y se animan a tirar el voto o prefieren mantenerlo en secreto? Creo que es bastante claro, o sea, después de mi análisis, que yo voy a votar por Zapag, ¿verdad? Por más que sé y lo digo y lo critico, que cometió miles de errores, ¿verdad? Pero yo lo voy a votar. ¿Estás para votar la Zapag y vos? Totalmente. De punta a punta. Sí, señor. ¿Y vos te animás a tirar tu voto o no? Sí, no hay luego muchas opciones tampoco y escuchando todos los puntos de vista, obviamente, la historia, etc. También mi voto iría por Zapag, pero porque es como apostar a lo seguro. Y es que intenta el señor y bueno, si mi abuelo que me lleva todos los días a la cancha, mi tío que me acompaña también, porque ellos saben, ¿verdad? Yo supongo que por lo mejor para el club nos queremos todos. Entonces, obviamente, va a influir en mí eso. Para ir resumiendo también un poquitito, no me quiero extender mucho, quizás en futuros videos yo hable más a nivel personal también sobre Zapag. Igual,
Como venía ya comentando así entre paréntesis mientras que iban hablando los demás invitados, para mí una de las cosas que más me dolió y que más me molestó en su momento que fue la salida de Chiqui en su primera etapa. Creo que hubo como un antes y un después luego para mí de ese momento. Pero también así veo que están retomando el buen rumbo. Entonces como que yo me siento confiado de que efectivamente están aprendiendo o han aprendido de sus errores. Y me gusta este nuevo proyecto. Obviamente me parece que Cerro, como todo, más allá de lo futbolístico, ha crecido inmensamente en los últimos años. La marca Cerro Porteño es algo que yo esperaba y deseaba. O sea, yo sé que hay mucha gente que quizás solamente le importe ganar el partido de fútbol, pero a mí personalmente me importan otras cosas también. Y mucho antes de llegar a este punto, ya, qué sé yo, una década atrás, yo soñaba con que Cerro sea lo que es hoy en día. O sea, ir a la cancha, por ejemplo, siempre amé la olla, que se llamaba jugar ahí el fútbol, ahí en el pastito, ahí abajo en la preferencia, amaba, pero también es cierto que llegó un momento en el que yo miraba la cancha desteñida, fea, vieja, descuidada, y sinceramente ahora es un placer, un lujo ir a la cancha. Se siente otro ambiente. Es cierto que también hubo también un antes y un después con la gente, esa conexión del equipo con la gente creo que ha cambiado muchísimo también a partir de la nueva olla. Así que creo que son puntos también para mí determinantes, porque hubo como una época que la gente ya prácticamente no iba a la cancha. Y es otra la sensación. Todos sabemos que es totalmente diferente la sensación cuando tenemos un estadio lleno, casi lleno, incluso con 15.000, 17.000 personas. Es una cosa... Se siente, se vive el fútbol de otra manera. Y había una época que en serio que íbamos muy pocos a la cancha y era hasta triste, tengo que decirlo. Y me parece que hubo como un antes y un después también desde la inauguración de la nueva olla. Y todos podemos disfrutar de eso. Y en cuanto a los resultados deportivos, también para mí deja muchísimo que desear. Yo siempre digo que incluso para mí la Copa Libertadores es una obsesión y seguirá siendo una obsesión hasta que lo logremos, pero más allá de eso me parece que, como todos ya estuvimos comentando, también se tienen que dar muchos factores para que se dé eso, y tenemos que tener en cuenta que hay muchas otras potencias a nivel sudamericano también con grandes infraestructuras y mucho dinero, que están ahí también peleando año tras año. Y ahora lo que sí me parece criticable de la Arazapac es que no podamos dominar en Paraguay. Para mí eso es ahí donde tenemos que empezar a apuntar. O sea, a mí me gustaría, yo no he vivido hasta ahora un tricampeonato, por ejemplo. El último bicampeonato que recuerdo, bueno, fue justamente allá en el del 2005. Y me parece que ahí es donde tenemos que empezar a apuntar. O sea, ojalá, yo sinceramente igual entre paréntesis estoy muy ilusionado con la Copa Libertadores de este año. Como cada año igual estoy ilusionado, pero bueno, creo que este año incluso un poquito más. Pero sí me parece que nosotros tenemos que empezar a hacernos mucho más fuerte a nivel local. Yo quiero un bicampeonato otra vez, quiero un tricampeonato, quiero un tetracampeonato si es posible. Y me parece que tenemos que hacernos fuertes, tanto a nivel local y no descuidar, por ejemplo, cosas como la Copa Paraguay, que yo estuve muy enojado por cómo descuidamos la Copa Paraguay el año pasado. Llamarle X por todos los factores, qué sé yo, capaz que no salíamos campeones en el clausura, si es que nos jugábamos un poco más en serio la Copa Paraguay, no me importa. Para mí nosotros teníamos la posibilidad de pelear esa Copa Paraguay, y por supuesto en los clásicos también. O sea, no hay este último clásico, la manera en la que regalamos, por ejemplo, más allá de que haya sido como una copa inventada o lo que fuere, me parece que no lo encaramos con la seriedad que lo tuvimos que haber encarado tampoco. Entonces son esos pequeños detalles a nivel deportivo que yo les sigo criticando bastante a Zapac. Pero claramente igual también mi voto va a ir para JJ. Así que nada, eso. Me parece que igual le envío un mensaje a Zapac y a toda su directiva que por favor pongan un poco más de empeño. Y eso. Espero que empezar a dominar a nivel local. Esperemos este año, esperemos el tricampeonato. Si ahora en la apertura del bicampeonato y en el clausura el tricampeonato a morir. Eso es lo que espero este año. Y pelear la Copa Libertadores. No sé si ganarla, ojalá la ganemos, pelearla. Yo creo que Cerro lo que sí tiene que hacer sí o sí año tras año es pasar la fase de grupos. O sea, ese nivel de calidad creo que es lo mínimo a lo que debemos aspirar. Después, a partir de octavos, vemos. Pasar fase de grupos y ahí empezar a pelear.
A nivel local, este año quiero el bicampeonato y el tricampeonato. Y mi voto para JJ Zapac. Y muchas gracias a todos mis invitados. No sé si alguien quiere dar algún otro mensaje antes de despedirnos. No, yo creo que ya hablamos bastante y por hoy por lo menos es suficiente. Y ojalá que se cumpla tu deseo. Yo creo que es el deseo de todos. Ya está. Bueno, muchas gracias a todos y que sean unas buenas elecciones, con tranquilidad, con paz, que vayan todos a votar tranquilos y que no surja nada así raro de último momento. Así que sean unas elecciones en paz y ya así a partir del lunes empezar... ¿Cómo? Y transparente. Transparentes, claro, por supuesto. Y creo que a partir del lunes ya empezar a estirar todos del carro, ¿no? Gracias. Perfecto. Nos vemos. Gracias. Chao.